la dolorosa crisis humanitaria fuera de Venezuela. Así que muchísimas gracias. Yo voy a ser muy breve, luego va a intervenir Julio Borges, Gustavo Tarre, el embajador Gustavo Tarre, y finaliza el secretario general de la OEA. Quiero dejarles varios mensajes el día de hoy a ustedes. El primer mensaje: el presidente Guaidó es el presidente conforme a las normas de nuestra Constitución. El presidente Guaidó, cuando asumió el 5 de enero como presidente de la Asamblea Nacional, dentro de sus obligaciones estaba la de asumir la presidencia de Venezuela en caso de que no existiera presidente constitucional. No era ninguna opción. Él no podía decir sí acepto o no acepto. Automáticamente se convertía en el presidente encargado de Venezuela. Así que lo que estamos haciendo hoy lo estamos haciendo dentro del marco de nuestra Constitución. Y quizás para dar una visión a medios norteamericanos que puedan estar acá, cuando no hay presidente en los Estados Unidos y vicepresidente, asume lo que se denomina aquí el Speaker of the House. Bueno, eso es lo que está pasando en Venezuela, que conforme a nuestras reglas, el presidente de la Asamblea Nacional estaba obligado a asumir la presidencia encargada, y eso es lo que hemos hecho, y por eso tenemos toda la legitimidad que nos da nuestra Constitución para estar acá y para reclamar nuestro derecho de restablecer la democracia. Segundo mensaje que quiero dejar el día de hoy. Tengo clara la misión nuestra, la misión diplomática nuestra. Nosotros venimos acá con una prioridad, porque no estamos en una situación regular ni normal. Es coordinar el esfuerzo internacional para que juntos podamos alcanzar lo más pronto posible la agenda que nos hemos establecido, que tiene 3 puntos. 1, que cese la usurpación de Nicolás Maduro. 2, que podamos avanzar hacia la democracia estableciendo un gobierno de transición que pueda ayudar a aliviar el dolor de nuestra gente y aliviar la crisis humanitaria. Y 3, llamar a elecciones libres y transparentes en Venezuela lo más pronto posible, mientras recuperamos el orden constitucional. Y para todas estas etapas que acabo de mencionar, es fundamental el apoyo internacional. Fundamental. En cada etapa van a tener un rol. Pero esta es la agenda nuestra, esta es la agenda sobre la cual nosotros hemos llamado a los venezolanos, de presión de calle, popular, pacífica, constitucional, de utilizar nuestra Asamblea Nacional para conducir esta transición como el único órgano legítimo en Venezuela y electo por el voto popular, y con el apoyo que hemos venido teniendo de la comunidad internacional. Tercer elemento que quiero destacar, y no lo voy a dejar pasar, en honor a los venezolanos. Mientras estamos dando esta rueda de prensa, continúa la represión en Venezuela. Más de 60 venezolanos han sido asesinados desde enero de 22 de enero. Más de 800 personas han sido detenidas ilegalmente. Y todos ellos de los sectores más humildes de Venezuela, más desposeídos y más necesitados, que están siendo asesinados y perseguidos y reprimidos por los cuerpos policiales del régimen de Nicolás Maduro. Hay que levantar la voz y hay que parar ese linchamiento en cierta forma. Y parte de esa lucha que se está dando allá es porque estamos acá. Y por eso queremos alertar a la comunidad internacional de este proceso que está ocurriendo en este momento, donde tenemos que levantar las voces a favor de los derechos humanos y de parar este atropello claro a los derechos humanos y que se paga con la vida. Esto lo que nos demuestra es la voluntad de cambio que tiene nuestro pueblo y lo dispuestos que están incluso de arriesgar la vida, pero hasta conseguir los objetivos que nos hemos planteado. Quinto punto que voy a mencionar, y ya voy terminando, que le queremos transmitir a la comunidad internacional: el momento es ahora. Es la necesidad del cambio. Venezuela está preparada para el cambio. No podemos solo. Esto no es una lucha como ha pretendido vender el régimen de Nicolás Maduro, que es Estados Unidos contra el régimen de Maduro. No, esto es una lucha entre democracia y dictadura, entre la dictadura de Nicolás Maduro y el mundo libre. Y lo que estamos pidiendo más bien es liberar a Venezuela. Pero el momento es ahora. No es el momento de dudar, es el momento de aumentar toda la presión necesaria hasta que logremos el primer punto de nuestra agenda, que es hacer cesar la usurpación y desde allí comenzar a reconstruir a Venezuela para parar el dolor
de nuestra gente. Esta va a ser nuestra prioridad. En esto vamos a estar trabajando y para dar paso a esa agenda que va mucho más allá de los Estados Unidos, yo quiero aprovechar para darle la palabra al embajador Julio Borges ante el Grupo de Lima para que pueda también transmitir las ideas que queremos comunicar a todos los medios internacionales. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Brevemente, para poder escuchar las palabras del secretario general Almagro también, a quien aprovecho para darle las gracias en nombre de todo el pueblo de Venezuela por su lucha. Yo simplemente quiero decir que la gesta que se está viviendo en Venezuela es una gesta continental, no lo exagero, va a tener repercusiones enormes sobre Cuba, sobre Nicaragua, sobre Bolivia, en definitiva sobre la libertad. Y yo lo resumo de la siguiente manera. La lucha que se está dando en Venezuela significa la caída del muro de Berlín en América Latina 30 años después. Esa es la importancia de la lucha que estamos dando hoy. No se trata solamente de acabar con la dictadura de Maduro, sino que se trata de abrir para América Latina un nuevo capítulo de libertad, de progreso y de dignidad. Por eso, el próximo lunes, que es la reunión del Grupo de Lima en Canadá, a la cual asistiremos, queremos llevar los puntos que ha mencionado el embajador Vecchio. Queremos hacer énfasis importante para América Latina en dos temas particulares: el aumento de la presión por parte de los distintos gobiernos de América Latina. Creemos que, además del comunicado del 4 de enero, donde se abrió y se dibujó el camino de reconocimiento del Parlamento y, por lo tanto, de la juramentación del presidente Guaidó, se hace necesario ahora también tomar medidas en temas como violaciones de derechos humanos, temas como blanqueo de capitales, corrupción, crimen organizado, que vayan cercando finalmente y produzcan el desenlace que estamos esperando en el régimen. E igualmente, el poder acometer de manera urgente e inmediata la posibilidad de abrir de manera cierta el canal humanitario en nuestras fronteras, para que podamos también darle a nuestro pueblo toda la dignidad que ellos merecen a través de medicinas y alimentos. Esos son los puntos más importantes que queremos llevar a la reunión del lunes para materializarlos de manera concreta y que podamos estar definitivamente en los pasos finales, como decía el embajador Vecchio, para lograr la libertad que merece Venezuela y buena parte de América Latina. Muchas gracias. Ahora va a hablar Gustavo Tarre, embajador ante la OEA, y finalmente entonces el secretario general Almagro. Muchas gracias. Buenos días a todos. Solamente retomo dos de los puntos ya mencionados y agrego un tercero inherente a mi función como embajador ante la Organización de Estados Americanos. Primero, el respaldo y agradecimiento a Luis Almagro, que evidentemente comparto y plenamente lo dicho tanto por el embajador Vecchio como por el embajador Borges. Y el segundo punto es una aclaratoria muy breve que le agrego, o ni siquiera una aclaratoria, le agrego algo a lo dicho por el embajador Vecchio. Circula la conseja de que Juan Guaidó es el presidente autoproclamado. El embajador Vecchio explicó muy claramente que lo que hizo Guaidó fue aplicar la norma constitucional y asumir el papel que la Constitución le asigna. Lo que tenemos que agregar ahora es que el único autoproclamado que hay en Venezuela es Maduro. Maduro no fue electo por nadie, no se juramentó ante la Asamblea Nacional y en consecuencia la autoproclamación que ha habido en Venezuela es la de Nicolás Maduro y en ningún caso la de Carlos Vecchio. Dicho esto, en relación a mi trabajo como embajador en la OEA, la primera prioridad que le asigno a esta gestión, y es la instrucción que tengo del presidente encargado Juan Guaidó, es conseguir de la OEA la colaboración en dos áreas en las cuales la organización tiene una gran experticia. En todo lo relativo a la ayuda humanitaria y en todo lo relativo a la organización de las próximas elecciones. Tenemos en esa circunstancia la colaboración de David Monaski, que coordina el grupo de trabajo que dentro de la OEA está trabajando, viene desempeñando una labor extraordinaria para todo lo relativo al tema terrible de la miseria, del hambre y de la enfermedad que está viviendo Venezuela. Y
esas gestiones ya están encaminadas en lo que a mí concierne y además el trabajo muy adelantado, y vamos a empezar inmediato con la preparación de las próximas elecciones, para los cuales estamos seguros que vamos a contar con toda la colaboración de una de las organizaciones que en el mundo tiene mayor experticia en esta materia. Eso es todo lo que quería decir. Gracias a todas y todos por su presencia y gracias especialmente a Carlos, David, Julio, mi querido amigo el embajador Tarre por esta invitación, compartir con ustedes estos momentos. Ustedes saben, el sistema interamericano tiene 3 resoluciones fundamentales sobre Venezuela. Una aprobada en abril del 17 que declaraba la alteración del orden constitucional en Venezuela. La segunda en la última Asamblea General que declaraba ilegítimas las elecciones del 20 de mayo del año pasado. Y la tercera, finalmente, en el Consejo Permanente este año que declara la ilegitimidad de Maduro. Nosotros esperamos siempre que todos los países del sistema interamericano, especialmente aquellos que se señalan como respetuosos del derecho internacional, respeten de buena fe estas resoluciones, porque eso es fundamental para lograr un camino a la democracia de Venezuela, por la democracia, y un camino a la paz en Venezuela, por la paz. Convocar a elecciones es un imperativo hoy, en este esquema de transición que vive Venezuela, conforme al artículo 233 de la Constitución venezolana y al artículo 333 de la Constitución venezolana. Guaidó es definitivamente la salida constitucional a la democracia en Venezuela. El día 10 de enero hubo un golpe de Estado en Venezuela, que fue cuando Maduro, fuera del esquema constitucional previsto, lejos de la Asamblea Nacional, se juramentó. Ese golpe de Estado en Venezuela no es admisible y no puede ser permisible por ninguna de las democracias de nuestro continente. El mismo es definitivamente desafortunado para las democracias y los derechos humanos en la región. El cumplimiento por parte de la Asamblea Nacional del artículo 233 y del artículo 333 es el camino a la salida electoral en Venezuela, cuando ésta sea posible institucionalmente, cuando estén dadas las condiciones institucionales para hacer las mismas. Pedirle elecciones a Maduro definitivamente no es el mejor camino para restablecer la democracia en el país. Ya sabemos lo que son las elecciones que hace Maduro, ya sabemos cómo son las elecciones que hace el madurismo. Por algo ya las tuvimos que anular aquí mismo en la Organización de Estados Americanos, por el despropósito institucional de las mismas. Definitivamente serían muy distintas unas elecciones organizadas por el presidente encargado Juan Guaidó. Definitivamente hay un camino para recorrer para eso. Es necesario nombrar un nuevo CNE, es necesario reformar el sistema electoral que hoy permea la falta de garantías por todos lados, y lo hemos visto aún en propias elecciones del régimen, con agregados de 1 millón de votos por lo menos en el esquema de elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Fraude tras fraude se han sucedido en los procesos electorales de Venezuela. Tenemos entonces que comprometernos a recuperar la libertad en Venezuela. Juan Guaidó significa en efectividades conducentes, en las efectividades de ejercicio del poder. Dos cosas fundamentales son las que tiene Juan Guaidó como presidente encargado. Su legitimidad está dada por la Constitución y su legitimidad está dada por el pueblo. Definitivamente son dos cosas que Nicolás Maduro carece, son dos cosas que Nicolás Maduro no tiene.
Este proceso definitivamente va a ir afirmándose en otras variables institucionales que son necesarias. Van afirmándose en las designaciones que se han realizado, van afirmándose en los mensajes claros de Juan Guaidó, van afirmándose en las relaciones internacionales que va estableciendo el presidente encargado Juan Guaidó. Nosotros acompañamos las propuestas que se han realizado hoy aquí. Creemos que la solución para Venezuela pasa por la justicia. Y esa justicia que tiene que ver con el Tribunal Supremo de Justicia legítimo y tiene que ver con la justicia internacional. Tiene que ver cómo se van a juzgar los casos de corrupción y cómo se van a juzgar los casos de crímenes de lesa humanidad que ha cometido el régimen. Tiene que ver con fortalecer sanciones. Se han dado pasos muy importantes por los países del hemisferio occidental y es importante también que el Grupo de Lima recoja su declaración de mayo del año pasado y sea plenamente implementada por todos los países del continente. Es fundamental, es crucial la apertura del canal humanitario y creo que este es el primer camino de reafirmación del poder legítimo del presidente encargado Juan Guaidó. El apoyo al proceso institucional es un imperativo de todos en la comunidad internacional, como señalábamos. Aquí o se está al lado de la democracia o se está al lado de la dictadura. Esa es la disyuntiva que tienen en la comunidad internacional. Elecciones libres son fundamentales. ¿Quién asegura elecciones libres? Más que el presidente encargado Juan Guaidó. ¿Quién asegura un nuevo Consejo Nacional Electoral? ¿Quién asegura nuevos circuitos electorales? ¿Quién asegura nuevas mesas en los circuitos y autoridades en los circuitos electorales? ¿Quién asegura una observación internacional transparente y que verdaderamente se meta dentro del sistema electoral venezolano? Eso solamente lo asegura el presidente encargado Juan Guaidó. La mediación es un concepto extraño en este caso, lo decía Carlos Vecchio hace un momento. Creo que de lo más ridículo que podemos ver en este tiempo es el ofrecimiento de mediación. ¿Por qué? Porque esto no es un tema de negociar entre dos partes, esto es un tema de redemocratizar el país. Y el camino a la democratización del país tiene que ver con avanzar con la institucionalización y la democratización de las propias instituciones. Es ese el objetivo. Entonces, todo el que quiera fortalecer esa negociación de salida de la usurpación, esa es la negociación que hay que hacer, y todo el que quiera anotarse para realizar esa negociación, que vaya y la haga, y el que lo logre, fantástico por él, y verdaderamente lo vamos a aplaudir todos, pero no es mediar entre una parte y la otra. Acá el único objetivo es redemocratizar el país, no ver quién va a asumir poder, gobierno, o quién va a hacerse cargo de las instituciones. Eso es un despropósito desde todo punto de vista. Entonces, todo aquel que quiera hacer negociaciones directas con el gobierno para terminar con el gobierno usurpador, para terminar la usurpación, be my guest, por favor, que empiece hoy, que empiece ya, que no se detenga con nada. Y le deseo mucha suerte y muchos éxitos, porque los precisamos. Precisamos eso, precisamos que cese la usurpación. Y todo aquel que se anote para lograr eso, definitivamente tiene el más pleno respaldo de la Organización de Estados Americanos y de la Secretaría General de la OEA. Mientras tanto, hay una situación aún peor, porque hay algunos que ofrecen mediación sin haber condenado uno solo de los crímenes del régimen, uno solo de los crímenes del régimen. Eso ya no es un despropósito político, eso ya es un despropósito que tiene que ver con la moral. No es admisible mirar para otro lado cuando se han matado 60 personas desde el 22 de enero. Esa es una masacre, esa es la masacre de enero de Venezuela. No es admisible que eso se entienda de esa forma. Enviar condolencias a las víctimas sin condenar los crímenes del gobierno es burlarse de los familiares de las víctimas.
es burlarse de ellos. Hoy lo que importa es la condena al régimen por esta actuación. Una actuación en la cual el régimen está llegando hoy prácticamente a los 1000 presos políticos. Eso ya es un despropósito absoluto con la institucionalidad, con el respeto a los derechos humanos y con el respeto a la democracia en el sistema interamericano. Todo aquel que mire para otro lado, que eso es en la práctica avalar este despropósito, los 1000 presos políticos que tiene hoy Venezuela, definitivamente está eligiendo el camino de la violencia. El camino de la violencia, ¿cuál es? ¿Qué es el camino de la violencia que hemos visto en los últimos 3 años y medio? El camino de la violencia que hemos visto es el de apañar los crímenes del régimen, la impunidad del régimen para asesinar muchachos, muchachas, ancianos, mujeres, niñas en las calles, para meterlos presos, para torturar adolescentes y niños. Esa es la única solución violenta y esa es la que se está implementando definitivamente con el apañamiento de aquellos que han decidido mirar para otro lado. Esa es la solución violenta. El espíritu liberal que debemos tener, y apelo a eso en este país, el espíritu liberal no es entender los derechos humanos solamente en Estados Unidos y ser permisivo con dictaduras afuera. Eso no es espíritu liberal de ninguna clase. Eso es todo lo contrario del espíritu liberal que debe alimentarnos. El espíritu liberal es buscar los derechos humanos y su más plena vigencia, más derechos para más personas, más derechos para más gente en cualquier parte del continente. Cesar los crímenes, cesar esta represión, cesar los asesinatos que impunemente comete el régimen, cesar la tortura del régimen, cesar la prisión política de todos aquellos que están detenidos por la dictadura. Eso es esencial hoy. Ese es el camino a seguir. Y el imprescindible canal humanitario, que definitivamente es lo que el pueblo venezolano más necesita y donde definitivamente creo que es la acción fundamental de la presidencia encargada de Juan Guaidó. Es esencial que llegue con soluciones a la gente a través de esa apertura del canal humanitario. Ese es la mejor forma de luchar contra el odio, de luchar contra la represión, de luchar contra la dictadura. Les agradezco a todos esta posibilidad de dirigirme a ustedes y quedan todos ellos expuestos a recibir preguntas. Gracias. ¿Sí? Voy. Primera pregunta, por favor, mencione su network y a quién le dirigen la pregunta para que se pueda parar aquí en el podio. Perfecto, sí. Primera pregunta, Carolina Valladares, de NTN 24. Buenas tardes. Primera pregunta es para Carlos Vecchio. Dijo Trump esta mañana en Twitter que la presión ha funcionado, es para NTN 24. La pregunta, ¿ustedes creen que la presión está funcionando? Ofreció el diálogo esta mañana Maduro. Usted dijo que lo rechaza. ¿Funciona la presión? Segunda pregunta, queremos preguntar a Julio Borges. Hablaron ustedes del canal humanitario. ¿Ese canal humanitario va a llegar esos 20.000 millones de dólares en ayuda a través de Colombia? ¿Cómo va a llegar a Venezuela? En ese caso haría falta refuerzo militar, ayuda militar de Estados Unidos en Colombia para que llegue la ayuda humanitaria. Preguntas son esas. Gracias. Próxima pregunta, Jorge Agobián, de La Voz de América. Buenos días, Jorge Agobián de La Voz de América. La primera pregunta a Carlos Vecchio. Escuchamos la opinión del secretario de la OEA sobre el no diálogo y es parte de la pregunta que hacía NTN 24. Sin embargo, ¿estarían dispuestos a seguir el diálogo que ofrece desde las Naciones Unidas el secretario Guterres, que ofrece Rusia, que ofrece México
y que ofrece Uruguay? Y la otra pregunta va dirigida al embajador Tarre. Usted habló, embajador, que se están dando todos los caminos para hacer las elecciones en Venezuela. Quisiéramos saber en cuánto tiempo y cómo se está dando eso y bajo qué garantías, teniendo en cuenta que el Consejo Nacional Electoral sigue respaldando a Nicolás Maduro. Muchas gracias. David Brooks from CNN. Not here yet. So then Christine Ruffini from CBS. Thank you. As you're going through this process, I'm wondering what your reaction is to the Supreme Court's actions yesterday, saying President Juan Guaido, can't leave the country and impounding his finances. And also, as you go forward, how do you plan to work with institutions like that have been loyal to Maduro in the past? Barbara Usher from BBC. Yes, two questions for Mr. Vecchio as well. Could you just explain how you plan to operate in the United States? Is this your new embassy? Just let us know what the practical logistics of it are. And secondly, when the Trump administration hints about military options, is that something that helps Juan Guaido, or does it make him look more like this puppet that Mr. Maduro says he is? Thank you. Last one for this round, Sofía Pisani from TV Venezuela. Si ha habido en los últimos días algún acercamiento por parte del gobierno de tratar de negociar alguna salida. Sofía Pisani, de TV Venezuela. If you can answer the ones that are in English and the ones in Spanish. Ok, está bien. Carolina, ¿la presión funciona? Claro que está funcionando. Y hay que, lo dije acá, que es el momento de aumentarla y no bajarla, sino aumentar toda la presión para nosotros alcanzar la agenda que nos hemos planteado. Y uno acá con lo que comentaba Jorge, nosotros no estamos de acuerdo con ningún diálogo como lo ha pretendido Nicolás Maduro. Y lo dejamos muy claro. Todo aquel que quiera impulsar una negociación que busque la salida de la dictadura, que fortalezca un gobierno de transición y un llamado a elecciones, entonces esa es la negociación que nosotros estamos planteando. Pero ninguna otra. Y quiero ser muy claro en esto. No se trata de países, se trata de reconocer que tienes un régimen como Maduro que ha manipulado la palabra diálogo y lo ha hecho en el 2014, en el 2015, en el 2016, en el 2017, en el 2018, para ganar oxígeno, para mantenerse en el poder. Entonces, en este momento, hacer un análisis fuera de ese contexto es una cosa totalmente equivocada y a la cual nosotros no nos vamos a prestar, y ya el presidente Guaidó pues lo ha reiterado. Nuestra agenda es muy clara, cómo negociamos la salida de la dictadura de Venezuela, y yo espero que nosotros podamos construir esta opción por el bien del país, que sea rápida y que podamos hacer una transición ordenada. Ese es nuestro deseo y esa es la presión que estamos haciendo desde la calle, desde la institución de la Asamblea Nacional, y por supuesto es lo que le hemos pedido a la comunidad internacional. The decision that was taken by the Supreme Court yesterday against Juan Guaido, I mean, that's an illegal Supreme Court. We have a Supreme Court in the exile. We have also the National Assembly, which is the only democratically elected institution in Venezuela. And this is a key element, not only to put an end of the usurpation of power of Maduro, but also to rebuild our public branches, to have checks and balances in Venezuela, to have the rule of law, to create strong institutions. So one of the things that we need to do at this moment in time is to, as the Secretary General said, I mean, we need to change the electoral committee in Venezuela, the electoral branch. We need to modify the Supreme Court, including the magistrates who are now in the exile, and to have a new Supreme Court. And that will be a key element for us. And I have said, the Chavismo, they have 53 seats in the Congress, in our Congress. They can take those seats. We need to restore the democratic coexistence. We want to respect the democratic principles and work with them in how we can rebuild Venezuela.
So that's the way we see it. We want to have a smooth transition in our country. We want to bring stability in Venezuela. We want to recover our economy to stop the suffering of the people and to help with the humanitarian aid. We need to understand that 87% of our population is under the line of poverty. And so the sooner we just resolve this, the better our population will be. So this is our agenda. And I've been talking with the United States about this and with the rest of the country, not only with the United States. This is the support that we need. We haven't talked about any other option. We haven't talked about any other option. This is our agenda. And this is the agenda that we will move forward inside of the international community. Julio, creo que tienes. Yes, about the embassy. Yeah, thank you very much for that question. I mean, I got here yesterday. Okay? So, and I want to keep focus on my priority in my mission. I would like to coordinate all the international effort to put an end of the usurpation. That's our main goal. Establish this transitional government and call for election. That's what we are doing right now. That's what we want to craft right now. And of course, we have another obligation, but this is the urgent matter and these are the important matters. So we want to protect first our assets. So the decision took by this administration is, give us protection to our assets, to preserve those assets in favor of our people, because otherwise they will destroy them. And one of them is our embassy right here. And we want to do that in a progressive manner, orderly, and following the legal procedure of this country, and of course, following the administrative procedure. So we are working on that, and I hope we can have this resolved in the days to come. Fíjese, con el tema de la ayuda humanitaria es algo que tiene una importancia crucial, es lo más urgente y lo más inmediato, y además que deja claro un tema que venimos desde hace años, literalmente, empujando al régimen de Maduro a que acepte la ayuda humanitaria. Cuando ganó la Asamblea Nacional en el año 2015, la primera ley que se aprobó fue una ley que permitiera la ayuda humanitaria en Venezuela, y este Tribunal Supremo de Justicia, que es la herramienta de violación de los derechos humanos en Venezuela, nada más y nada menos que anuló esa ley. De esta manera se han ido en este transcurso de tiempo cerca de 5 millones de venezolanos a toda la región. Ustedes lo saben, lo viven y lo han visto en las condiciones peores que uno haya podido imaginar en América Latina, mucho peor que si uno pudiera hacer un recuento de la guerra o la violencia que ha habido en América Latina, donde el tema principal es el problema de la salud y el problema del hambre. ¿Qué es lo que está planteado? Que todos estos países, desde hace muchos años, nos han dicho que están preparados para ayudar. Esta ocasión que se abre nos da la oportunidad de materializar algo que no es nuevo, sino que era un clamor de toda la región, de países fuera de la región, por ayudar con medicinas y comida. Y es increíble, y hay que recordarlo, que todas las veces que se ha ofrecido medicina y comida, Nicolás Maduro ha dicho que no, y prefiere que la gente se muera de hambre, y prefiere que se mueran niños y ancianos, que abrir las puertas a una ayuda humanitaria que es absolutamente urgente. ¿Pero por qué es eso? No perdamos de vista la realidad. Venezuela es un país hoy ocupado. Venezuela es un país ocupado por otro país. Venezuela está ocupado por Cuba. Y si no ha habido un desenlace para derribar el muro de Berlín en América Latina, es porque Cuba está metida en la cúpula militar y en todas las decisiones de Maduro. La ayuda humanitaria es precisamente para acercar por todas las fronteras, no necesariamente Colombia, sino también se puede operar a través del Brasil. Se está también diseñando planes para hacerlo a través del Caribe, es decir, que pueda tener diferentes puertas de entrada esa ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria no está planteada de ninguna manera como una acción ni disfrazada ni violenta, todo lo contrario.
La ayuda humanitaria lo que viene a traer es paz, dignidad y darle a la gente un respiro mientras termina el desenlace para que tengamos en Venezuela la libertad deseada y el progreso deseado. La idea es que nosotros podamos diseñar eso de manera muy rápida y que pueda llegar muy pronto y que pueda ser algo que pueda tener acceso fácilmente por las diferentes entradas de Venezuela a esa medicina y esa comida. ¿A quién va a emplazar también este proceso? A la Fuerza Armada venezolana. La Fuerza Armada venezolana va a tener que decidir si permite que el pueblo venezolano se cure y se alimente por la solidaridad del mundo, o si va a repetir la triste y trágica historia de Nicolás Maduro, que ha cerrado todas las puertas sistemáticamente a la ayuda humanitaria. De manera que esto es un plan para liberar a Venezuela. Este es un plan para ayudar a los venezolanos. Es precisamente la solidaridad internacional manifestada en unos valores que no tienen fronteras, y quien los ha politizado y quien los ha ideologizado de una manera perversa ha sido precisamente Nicolás Maduro. A la pregunta de La Voz de América sobre las elecciones en Venezuela. Todos sabemos que no hay democracia sin elecciones, pero no basta con que haya elecciones para que haya democracia. Lo fundamental es que se trate de elecciones libres, y eso significa que la voluntad del elector sea respetada. No me refiero solamente al fraude electoral, no solamente alterar el voto en los resultados, llenar una casilla con votos falsos. Esto arranca del inicio del proceso electoral, permitiendo que todo el que tenga el derecho legal a ser candidato pueda ser candidato. Que las campañas electorales no se vean entorpecidas ni por el abuso de la policía o de los cuerpos represivos, ni por el uso de los dineros públicos para favorecer un candidato o para comprar votos, como ha sucedido sistemáticamente en Venezuela. Se requiere además que en el acto de votación se preserve el secreto del voto, que en el acto de votación no haya ningún tipo de presión que pueda llevar a un elector que entró con una intención de votar de una forma a tener que hacerlo, tener que pasar por la humillación de cambiar su voto porque le ofrecieron una bolsa de comida, le ofrecieron dinero o lo amenazaron con perder un empleo. Y se requiere además un conteo de los votos y una proclamación de los resultados absolutamente nítido y transparente. Todos los procesos electorales en Venezuela carecen de estos requisitos esenciales y en consecuencia han sido fraudulentos. Y repito, fraude es no solamente cambiar el resultado, fraude es alterar la voluntad del elector en cualquier fase del proceso. Lo que tenemos que hacer ahora es crear las condiciones para elecciones libres. Eso supone un Consejo Supremo Electoral, un Consejo Nacional Electoral que tenga la total independencia, que esté totalmente separado de la militancia política. La Constitución en eso es muy claro. En cuyo nombramiento participe la sociedad civil. La Constitución señala que para la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral hay que oír a la sociedad civil, oír a las universidades, oír a las ONG, oír a las comunidades organizadas. Llama muchísimo la atención que en 1999, a las horas de haber aprobado la Constitución en este y en otras materias más, esa disposición fue violada y desde entonces la autoridad electoral en Venezuela no se designa oyendo al país, oyendo a la sociedad, y nunca ha sido imparcial y nunca ha sido alejada del proceso de decisión política. Esa es la meta, no es fácil, y todo eso bajo el paraguas de una observación electoral creíble. Es decir, no hay nada más sospechoso que cuando alguien dice que va a ser una elección libre, pero no quiere que lo observen. Es como si yo dije, alguien me acuse que me robé un dinero, pero me niego a que me registre en el bolsillo. Bueno, me vuelvo automáticamente sospechoso. Y eso es lo que ha pasado en todas las elecciones venezolanas, en que los llamados observadores electorales son tipos o muy afines ideológicamente o a sueldo del régimen. Bueno, eso es lo que tiene que terminar. Nosotros queremos una observación electoral de la OEA, una observación electoral de la Unión Europea, de tantas instituciones que hay en el mundo que se ocupan de esto y que dan absoluta confiabilidad y transparencia. Daniel Ballester, del País. Después de las preguntas respondemos el primero. Del diario ABC de España, David, a la DT. Quería preguntarle, porque
al apoyo internacional, ¿no? La Unión Europea todavía no ha reconocido al gobierno del señor Guaidó y dentro de la Unión Europea el socio más estrecho tradicionalmente de Venezuela, como es España, no solo no lo ha reconocido, sino que ha dado 8 días para mediar y para que haya unas elecciones. No han especificado cómo. Entonces quería preguntarles, pedirles su valoración sobre el tema en España, teniendo en cuenta también que los socios parlamentarios del gobierno en España han declarado que se ha dado un golpe de Estado en Venezuela y el señor Sánchez ha estado en esta parte del mundo recientemente, pero tampoco ha reconocido todavía al señor Guaidó. Gracias. Bloomberg. Mike. Sí, quería saber más sobre la situación financiera del gobierno y cuánto dinero tiene para pagar las cuentas y cómo es que va a tomar cuenta de todas las cuentas del gobierno Maduro. NPR. Thanks, Michelle Kellerman with NPR. A little bit of a follow-up on BBC's question. What are you asking for specifically from the Trump administration? Are you asking for access to those frozen accounts? Are you asking to get back into the embassy? And are there people from the embassy still here? And then, secondly, this Guaidó, I think, is appointed for 30 days. So what happens beyond that? Does the National Assembly have the ability to extend his rule? Luis Alonso from APE. Gracias, buenos días, gracias por la oportunidad. Quiero aprovechar que los tengo a todos aquí, casi nunca están juntos. Al señor Vecchio, una precisión primero. El cargo suyo, entiendo que igual que el de Borges y el de Tarre, ¿el suyo es encargado de negocio o es embajador? Porque Pompeo se refirió el domingo como encargado de negocios y ayer la Casa Blanca, Pence lo llamó embajador. Eso para precisar primero. Quería preguntarle, señor Vecchio, ¿cuántos funcionarios consulares o diplomáticos ya han declarado apoyo a Guaidó? ¿Cuál es la cuenta que usted lleva aquí en Estados Unidos? Al secretario Almagro, quería pedirle si nos puede explicar un poco el proceso, qué tiene que pasar para que el representante especial Tarre ocupe el escaño de Venezuela en la OEA, si es un escenario factible o no y por qué. Y al señor Borges quería preguntarle, usted dijo que quería ver el Grupo de Lima el lunes, acciones en crimen organizado y corrupción. Concretamente, ¿qué tipo de leyes en esos temas? Si nos puede dar un poco de detalle, ¿qué quiere ver el lunes que salga de esa reunión en Ottawa? Gracias. Marisela Castillo, periodismo independiente. Buenos días. Por información directa, me ha estado llegando de trabajadores de diferentes embajadas venezolanas, específicamente en África y en Asia. Y les puedo compartir y me gustaría transmitirle la ansiedad y la preocupación que tienen estos trabajadores diplomáticos venezolanos sobre su futuro. Y me gustaría compartirles esto porque hay una gran ansiedad por parte de ellos de cuáles son los próximos pasos, qué es lo que ustedes incluso le dirían a ellos y qué deben hacer. Esto específicamente en los países que todavía no han reconocido a Juan Guaidó como presidente, pero también hay otros con esta misma ansiedad de países que efectivamente ya reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino, pero todavía no han tenido ningún tipo de contacto con el gobierno interino de Juan Guaidó y quería saber, bueno, qué mensaje ustedes le transmiten a todos estos profesionales diplomáticos de carrera incluso. Ariel Navarro, AFP. Sí, quería saber si nos podía hacer algunas precisiones con respecto a los límites de la amnistía que había evocado anteriormente. Y si el secretario Almagro nos podría exactamente precisar eso. ¿Una última pregunta? ¿Nadie más? Esa es la última pregunta. Preguntaban... ¿Perdón?
Bueno, es la última. La última, ya. Los últimos serán los primeros. ¿Qué aseguranzas le ha dado el gobierno de los Estados Unidos si se llevan preso a Guaidó? Y lo que han dicho es que lo clave es el ejército, pero tengo entendido que la cúpula apoya más a Maduro. Entonces la pregunta es que ¿cuál es el punto clave? ¿Esperan ustedes un porcentaje de los militares que apoyen a Guaidó? Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, ¿ha habido algún acercamiento? Yo no estoy al tanto de eso. Al momento puedo decir que no. Pero insisto, nosotros lo que queremos es negociar la salida de la dictadura. Entonces, establecer ese gobierno de transición y llamar a elecciones. Eso lo vamos a seguir impulsando. La Unión Europea, para nosotros es fundamental que se incluya la Unión Europea en nuestra lucha. Yo creo que ya han dado pasos importantes. El presidente de España llamó a Juan Guaidó, es un reconocimiento implícito. Las manifestaciones que han hecho otros países como Alemania, Inglaterra, incluso Portugal, que fue muy claro cuando dijo la hora de Maduro se acabó, están mandando unos mensajes en la dirección correcta y le dieron un plazo y mi mensaje hacia ellos es, ya Maduro rechazó ese planteamiento, más bien le pido que aceleren el paso en la dirección correcta, que se pongan del lado de la democracia y reconozcan a Juan Guaidó, que implícitamente pues ya lo han hecho varios presidentes europeos. Y esto más bien nos da una fortaleza de que esto no es una lucha como la ha pretendido vender el régimen de Maduro, que es de Estados Unidos contra el régimen de Maduro. No, todo lo contrario, es del mundo libre que está del lado de la democracia y los derechos humanos contra una dictadura que está matando a su gente. Así que el llamado más bien a la Unión Europea es el momento de aumentar la presión y es el momento de hacerlo ahora. Bloomberg sobre los activos financieros, and I will try to, I wanted to respond this in Spanish because it's easier in a complex question, but I mean, we have to distinguish here that we have assets that belong to the Republic. So I represent the Republic of Venezuela, okay? And we have assets that belong to public entities, such as, for example, PDVSA or Citgo, correct? So that will follow a different procedure, a more complex procedure. So at this moment in time, what we are trying to do is just protect all of them first, to avoid any, for example, seize against those assets, any, attack against those assets from, for example, any bondholder or any legal procedure here in the States, correct? So the message sent by the administration is that these assets inside of the United States are blocked. So that's an important one because we are protecting that in favor of the people of Venezuela. Okay? Second, something that we are working right now, and we have to set a group of people of different disciplines on this. We want to start the process of recover them, to control them, correct? We want to do this, as I said before, progressively, orderly, and following legal procedures. That will take a little bit of time. We are working right now on that. We will have a meeting today at the White House. We will have probably a meeting tomorrow with the Treasury Department. We will have a meeting with our team that we will set for this. We will get the support of our National Assembly, something that we need to work with them now. And that is something that we will communicate in the days to come, okay? Because, as I said, this is not a regular situation, okay? This is a complex moment. I hope we can achieve first the end of the usurpation and take totally control immediately with a smooth transition. So, but we are working on that. Somebody mentioned about the 30 days. Okay. When President Guaidó said, "I'm assuming the competences under my constitution. I'm now the new president of Venezuela in an interim manner," he also said, "There is a usurper in the presidency of Venezuela. We need to take out that person in order to recover the total normality of our constitutional order."
That rule works fine in a regular constitutional framework. But we know that we have an usurper right now in the presidency. We need to restore democracy totally to conduct not any election, as General Secretary said. We want to have a fair and a transparent election. It's not a matter of days, because otherwise we will have the same problem. Nobody going to trust in any a fake election. So we need to rebuild our country after 20 years of destruction, and when we have been in place with a dictatorship as we have right now. So we need to restore first our constitutional order in order to apply extensively what our Constitution says. El cargo que tengo, yo les digo algo, el cargo, el nombre, yo me siento muy bien con como lo hagan. Yo tengo muy clara es la misión de lograr la libertad de Venezuela y la agenda que nos hemos planteado. El cargo inicial fue encargado de negocios. Necesitábamos hacer trámites de muchas de las cosas que se están haciendo con anticipación, y recibo con humildad que el día martes fue aprobado por la Asamblea Nacional el cargo como embajador. Pero le digo, yo estoy convencido que este va a ser el cargo más corto de mi vida, porque todos estamos esperando regresar a Venezuela y lograr la misión, que es lograr nuestra libertad. Creo que ya voy terminando para darle espacio ya al resto para... Sí, fíjate, aquí hay, ya tuvimos la primera reunión, yo he conversado con muchos de ellos, y quizás esto lo uno con la pregunta de Marisela, sobre todo en lo que tiene que ver con Estados Unidos. Ha sido muy claro el presidente Guaidó: todo aquel que quiera permanecer en las misiones donde hayan sido reconocidas y quieren estar con nosotros, se pueden quedar. Y así algunos de ellos me han comunicado, algunos nombres los voy a preservar por seguridad, he conversado con otros. Yo tuve una reunión de trabajo con el Departamento de Estado, donde revisamos los nombres que ellos tienen, los que nosotros tenemos, y nosotros, digamos, poco a poco vamos a ir ya teniendo las personas que se quedan, las que se van, y regularizando su situación. Entonces, en lo que respecta a Estados Unidos, ya es algo que nosotros debemos tener resuelto en las próximas 2 semanas con claridad. No es un número significativo, porque las misiones ya estaban muy reducidas, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo casi paralizadas. Entonces, ya es un tema que yo voy a dar los detalles una vez que culmine con ello. De hecho, el viernes tenía planteado un encuentro nuevamente para revisar este detalle administrativo con ellos, pero va a ser la semana que viene, porque hay una invitación del vicepresidente Pence a una visita a Miami, a Doral, a Florida, con la comunidad de venezolanos este viernes en la mañana. Y termino con esto: la ley de amnistía, lo hemos dicho muy claro, la ley de amnistía para todo aquel que ayuda a restaurar la democracia, quien esté con crímenes de lesa humanidad y quien esté hoy asesinando a los venezolanos, sencillamente esa ley no va a aplicar. Los militares tienen un nuevo comandante en jefe, y lo que le hemos pedido es que no dejen que esto continúe, sino más bien que faciliten el proceso de transición. La mayoría de los militares son venezolanos, sufren lo mismo que nosotros estamos sufriendo, y su familia, y el espíritu que se respira ahí es un espíritu de cambio. Y lo que hemos dicho es que se ponga del lado de su comandante jefe, del lado de la Constitución y del lado correcto de la historia. Si nosotros continuamos esta presión de calle, popular, pacífica, institucional e internacional, estoy convencido que Venezuela está cerca de su libertad. Yo creo que Venezuela hoy está preparada para ese cambio. Muchas gracias, y lo dejo. Yo creo que no solo Guaidó, sino los asesinatos también que están pasando en Venezuela. Y agrego algo: yo no sé cuál va a ser la respuesta de Estados Unidos, porque no le hemos hablado. Lo que sí alertamos es de los asesinatos y la posibilidad de su arresto. Yo creo que cuál es la respuesta de nuestro pueblo, de nuestra Fuerza Armada. Y estoy convencido que un evento como eso, y el mensaje que yo mando, es que creo que va a acelerar el cambio político en Venezuela. Va a ser de una dimensión que nuestro pueblo, nuestra Fuerza Armada y, por supuesto, la comunidad internacional van a ir con mucho más presión, y va a acelerar el cambio político. Esa es mi percepción sobre eso. Muchas gracias. El embajador se va a tener que retirar, se quedan los otros embajadores y el secretario general para seguir respondiendo las preguntas que aún quedan. Sí, pero...
¿Queda alguna pregunta en la mesa? Pero el embajador tiene que salir. Cualquier pregunta que quede en la mesa la responden los embajadores que quedan. Yo tengo que responder ahora. Sí, adelante. Sí. En primer lugar, una pregunta que hizo una referencia a una frase que yo señalé. Nosotros hemos pedido que se refuercen las gestiones ante el gobierno. No hemos pedido que se corten las gestiones ante el gobierno o diálogo o mediación, sino que se refuercen para lograr el fin de la dictadura, que se refuercen para terminar el fin de la usurpación. Y no estamos a favor, obviamente, de procesos de diálogo como los anteriores que terminaron con Maduro sentado en el poder. Definitivamente eso es lo inadmisible. Pero las gestiones directas con el gobierno para lograr una elección transparente, libre, definitivamente estamos de acuerdo con las mismas. Respecto al about the 30 days issues, if we read the Venezuelan constitution, definitely it's not a 30 days presidency. It says that pending election and inauguration of the new president, the president in charge will be the President of the National Assembly. It doesn't say, it says it has to call elections in 30 days according to the possibilities. But the Article 233 is very clear about that pending the election and pending the inauguration of the newly elected president, the president in charge is the President of the National Assembly. And that is very clear in the Article 233 of the Bolivarian Constitution. Respecto a la ley de amnistía, nosotros obviamente que tenemos las disposiciones del sistema interamericano y en función de las mismas es que vamos a leer la ley que se apruebe. Definitivamente crímenes de lesa humanidad no pueden ser contemplados dentro de los esquemas de amnistía conforme a la normativa básica del sistema interamericano. Creo que también tiene que haber un mensaje claro al pueblo chavista de asegurarle sus derechos políticos, asegurar su participación política, asegurar la posibilidad de su acción política y que no va a haber ningún tipo de represión sobre los mismos. Eso es definitivamente inadmisible. About the decisions of the illegitimate Supreme Court, definitely those of them are not valid for the international community because, of course, the appointment of the Maduro Supreme Court has not been done according to the Constitution, but their legitimacy comes from the National Constituent Assembly, and that is not valid. The only thing that is relevant about their decisions is their position in the change of command about commission of crimes against humanity. And I think, creo que prácticamente esas son las... definitivamente estamos esperando la nota con el nombramiento de el embajador Tarre como representante permanente ante la Organización de Estados Americanos y en función de eso obviamente se harán las consideraciones, los análisis jurídicos correspondientes para tomar una decisión al respecto. Es muy claro que si hay un reclamo de dos gobiernos para el asiento que corresponde a un Estado, tenemos que ver los antecedentes que obviamente están dentro del sistema interamericano. Los antecedentes son que uno de esos gobiernos ha sido declarado ilegítimo y por lo tanto el que no ha sido declarado ilegítimo sería aquel que tendría la prioridad para asumir ese asiento. Pero todo esto es el análisis obviamente a priori en función de que se cumplan todos los demás requisitos legales, jurídicos correspondientes de la normativa. Esa decisión, si llega a ser definitiva, tiene que ser llevada al Consejo Permanente. ¿Hay un voto para aprobar esa conclusión? Mire,
el paso que se termina, donde se termina decidiendo esto, si hay la controversia continúa entre los estados, es en la Asamblea General. Entonces, hasta tanto no se realice esa Asamblea General, definitivamente el Estado no está suspendido, o sea que ese asiento tiene que ser llenado. Si hay un gobierno que ha sido declarado ilegítimo por el sistema interamericano, en teoría corresponde al otro gobierno asumir ese asiento. No puede dejarse ese asiento vacío, porque si no estaríamos aplicando una suspensión de hecho sobre el Estado, y una suspensión de hecho no corresponde porque no se han dado los pasos correspondientes de la Carta Democrática para llegar a esa suspensión. Entonces no es el camino que se debe seguir. ¿Hay otro camino diferente a tener que suspender primero a Venezuela? No, yo no y usted está fuera de orden. Creo que no corresponde la suspensión de Venezuela hoy, dado que los países los países de la región han venido reconociendo al gobierno de Guaidó, y por lo tanto, al reconocer ese como gobierno legítimo, las causas de ilegitimidad que hubieran llevado a la suspensión de Venezuela hoy no son aplicables, porque no son aplicables a Guaidó. Gracias.